Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañero. A continuación se va a mostrar la prueba del sensor ST. ST significa Engine Coolant Temperature. Es el sensor de temperatura del refrigerante en este caso, ¿no? Entonces, en primer lugar, necesitamos conocer el diagrama y verificar en el diagrama ese sensor para poder hacer las conexiones del osciloscopio y también para utilizar el multímetro en caso de ser necesario. También para verificar la curva de trabajo y los valores el cual trabaja el sensor. Primero nos vamos a sistema de diagnóstico. Identificamos el vehículo en primer lugar. Luego nos vamos a sistemas. Buscamos gestión del motor y buscamos tema de información, y aquí nos encontramos con el esquema eléctrico. Bueno, aquí para poder agrandar simplemente le movemos y buscamos aquí el sensor ST. Buscamos y lo podemos encontrar aquí, que indica sensor de temperatura del motor. Nos indica aquí en este punto dónde está ubicado. Nos indica cuál es el valor que debe medir el sensor de 0 a 5 voltios, y también nos indica la curva característica del sensor. En la parte de abajo tenemos temperatura y en la parte de arriba resistencia. Perfecto. Entonces lo que hacemos en este momento es buscar en el sensor aquí, que es el número, en este caso me indica sensor de temperatura del motor, es el número 42. Entonces buscamos aquí el número 42 y podemos identificarlo aquí, en este punto de aquí. Aclaramos la imagen. Como me indica aquí, ¿no? Tendremos que el positivo es el cable verde y el negativo, la masa, es el cable azul. Perfecto. Una vez ya que tenemos identificado esto, salimos. Sacamos la tabla de diagnóstico. Nos dirigimos hacia el sensor. Entonces debemos tener en cuenta de poner el tablero siempre. Aquí nos indica placa de prueba, multímetro, osciloscopio, sistema de placa de prueba, arranque. Entonces nos vamos a salpicadero. Ya tenemos listo. Separamos. También volvemos a poner el tema de osciloscopio. Perfecto. También podríamos poner en este caso el escáner. Bueno, en este caso ya tenemos identificado. Ponemos sistemas.
Gestión del motor. Y le damos clic en datos en tiempo real. ¿Esto para qué? Para que podamos ver la gráfica del sensor de temperatura del motor en vivo. Le damos clic y le damos mostrar selección. Aquí, como podemos observar, no se nos presenta nada por el hecho de que el vehículo no está encendido. Entonces vamos a conectar también el osciloscopio. Entonces vamos a disminuirlo. Entonces reducimos este tema y ponemos el cable negativo hacia negativo y el cable positivo lo ponemos en el color verde. Perfecto, entonces procedemos en este momento a arrancar, en este caso el motor. ¡Rum! El motor se encuentra encendido y, como podemos observar, el motor en este momento se encuentra en ralentí, en una temperatura baja, pues no. Como podemos observar, el valor es de 18.4. Valor mínimo es de menos 40 y máximo de 130. Las unidades son grados Celsius. Perfecto, entonces podemos observar aquí que nos indica que el valor es de 3.19, 3.0 BCD, voltaje directo continuo, voltaje corriente continuo. Entonces procedemos en este caso a acelerar. Entonces vamos a ir observando de que a medida que aumente la temperatura por el hecho de acelerar, el voltaje también va a aumentar. Claro, perdón. En este caso, este tipo de sensores es un sensor NTC. ¿Qué significa esto? Principalmente, a medida que aumenta la temperatura, el valor de resistencia disminuye. Y a medida que disminuye la temperatura, el valor de resistencia aumenta. Entonces podemos darnos cuenta que, como tengo acelerado el vehículo, ahí está acelerado, el valor, en este caso de voltaje, obviamente también va a disminuir. ¿Por qué? Porque la temperatura comienza a aumentar. Esto es debido a que el sensor de temperatura es de tipo NTC. Aquí, como podemos observar en este caso en el escáner, déjame poder agrandar un poco, es la curva característica. Entonces déjeme un poquito agrandar este tema. Para que ustedes puedan observar. Aquí hay un dato importante que nos indica es que los voltajes se multiplican por 10 en la tabla.
el régimen del motor se divide por 100 en la tabla. Es muy importante tener esa nota en cuenta. Perfecto, entonces aquí pueden observar la curva característica. Este sensor es de tipo NTC. Bueno, aquí como podemos observar, algo adicional que quisiera agregar es que bueno, el voltaje va disminuyendo, pero a medida que yo suelto el pedal, ¿qué pasaría en ese caso? A medida que disminuye la temperatura, la resistencia aumenta y en este caso el voltaje aumenta. Ahorita lo tenemos en ralentí. Esperamos un momento para que ustedes verifiquen que el voltaje va aumentando. Obviamente de poco en poco porque ya el motor va a alcanzar una temperatura, ¿no? Entonces, algo muy importante añadir aquí, apagamos. Obviamente el escáner ya no nos va a salir el mensaje y sacamos el tema del osciloscopio. Sacamos el salpicadero, sacamos el sistema de diagnóstico y el osciloscopio. Entonces, nuevamente nos dirigimos hacia el tema del diagrama. ¿Por qué razón? Porque este tema es muy importante siempre. Vamos al tema de información, esquema eléctrico. ¿Por qué nos dirigimos nuevamente al diagrama? Para indicar que lo que hemos medido está en perfecto estado. Entonces aquí nos indica, como ya podemos observar, el sensor de temperatura del motor, ubicación, y aquí está el punto. Como pudieron observar, el voltaje es de 0 a 5 voltios y hemos podido medir y los valores se encuentran dentro del rango. Aquí podemos también ver la curva característica en el cual se compara la resistencia con la temperatura. Perfecto, entonces les agradezco mucho por el tema, por la atención brindada. Espero que pasen bien. Muchísimas gracias.